acompañándonos. Y dado que esta sala es de un tamaño más reducido, también voy a invitar a los señores periodistas para que una vez que hagan las tomas de inicio puedan concurrir a nuestra sala de prensa, ubicada en un piso más abajo, donde serán adecuadamente y gratamente atendidos por parte del tribunal. Así que hechas estas observaciones, damos comienzo entonces a la causa 410 que nos convoca. Y se identifica el Ministerio Público, por favor. Gracias, señoría, buenos días. Están como cambiados dentro de la estructura, sí. Pero ya. Por el Ministerio Público, fiscal María José Aguayo Jofré. Fiscal Luis González Aracena, señora. Raúl Espinosa Pinto, señora. Gracias. Les voy a pedir a los querellantes que se acerquen lo más posible a los micrófonos porque tenemos problemas de audio. Buenos días, señoría. Por el Estado de Chile, Consejo de Defensa del Estado, Claudio Jara Viveros. Buenos días, su señoría. Por Ministerio de Interior, Intendencia Regional, abogado Sergio Arevalo Waddington. Me acompaña también. Abogado Reinaldo Osorio Ulloa, señoría. Buen día, magistrado. En representación del Machi Fidel Tranamil, Eduardo Painevilo Maldonado. Buenos días, magistrado. En representación de Rodrigo Huenchullán y otros, Karina Riquelme Viveros. Por el querellante Luis Arroyo Palma, José Martínez Ríos. Buenos días, señoría. Por la querellante Mónica Palma Martínez, comparece abogado Sergio Díaz Bravo. Gracias. ¿Por las defensas? Buenos días, señoría. Por la defensa de don Patricio Marín Lazo, comparece el abogado Javier Jara, ya individualizado en esta causa. Buenos días, señoría. Patricio Marín Lazo. Buenos días, señoría. Comparece el abogado Eleazar Poblete Torres en representación de Patricio Marín Lazo. Buenos días, señoría. Por Leonardo Osa y Marisa Navarrete Novoa. Buenos días, señorías. Sergio Rodríguez por don Gonzalo Blue. Gracias. Escuchamos entonces al Ministerio Público. Señoría, ¿sí? La verdad que la sesión pasada habíamos quedado pendientes con varios incidentes y esta petición que vamos a hacer en conjunto de todas las defensas que están presentes aquí en relación al incidente de la incompetencia relativa de la declinatoria, su señoría. Por una razón bastante concreta y porque hay normas expresas, su señoría, que así lo dispone de que este incidente tiene que ser en forma previa por las consecuencias jurídicas que tiene un artículo del Código de Procedimiento Civil que es plenamente aplicable en la especie y que dice relación, su señoría, como también ha actuado este tribunal en una ocasión anterior con la suspensión del procedimiento hasta que no se resuelva este incidente. Lamentablemente, su señoría, por el devenir de la audiencia y como era necesario que mi representado fuera formalizado, por lo menos, que es una actuación privativa del Ministerio Público, y además porque usted es la que dirige la audiencia, el día de la sesión pasada, nosotros no hicimos con todo el énfasis valer esta circunstancia. A nosotros nos interesaba que el proceso avanzara, que por lo menos la comunicación de la formalización estuviera comunicada a mi representado para que la audiencia se procediera a hacer el debate de rigor donde ya su señoría tiene que decidir ciertas cosas. Y en ese sentido, su señoría, creemos que es procedente y es plenamente plausible y además hay normas expresas que dispone que una vez que está promovido el incidente se debe suspender el procedimiento por la norma del artículo 52 del Código Procesal Penal en relación al 112. Eso ya es algo que ha sido resuelto por este tribunal de esa misma manera y que además fue ratificado por la Corte de Apelaciones de Temuco. Entonces, yo le voy a pedir a su señoría... ¿Cuándo fue ratificado por la Corte? ¿Por qué vio eso? No sé, yo no conozco, yo solamente conozco lo que he venido a las audiencias. Sí, señoría, lo que pasa es que cuando esto fue conocido por la Corte vía apelación por este interviniente y la Corte supo plenamente que el procedimiento estaba suspendido. Incluso más, la posición del Ministerio Público y de los demás querellantes no fue en caso alguno oponerse o querer levantar esta suspensión del procedimiento. Eso consta en las respectivas
actas y en las respectivas resoluciones del tribunal. Y creo que ante la misma situación de incompetencia relativa, ahora por declinatoria, porque en esa oportunidad hicimos una incompetencia absoluta por declinatoria. Ahora la incompetencia es por declinatoria por los antecedentes que vamos a exponer a su señoría y que ya están expuestos en la presentación. Y creemos, su señoría, además, que la resolución del juez Apablaza, que citó y que se resolviera este incidente en forma previa, y además de la petición del otro sí, que mientras esto no se resuelva con resolución ejecutoriada, quedará suspenso el... ¿De qué fecha es esa resolución? Es de fecha es del domingo pasado. ¿Un calendario? Un minuto, voy a escuchar aquí brevemente. ¿Algo más que agregar? Es del 4, la resolución es del domingo 4 de noviembre. De noviembre. No. Es del 28 de octubre. 28 de octubre sucedió. Señoría, esta defensa lo que se allana en el sentido de solicitarle a su señoría el incidente de incompetencia pueda ser discutido al inicio de esta audiencia, toda vez que esta defensa, al igual que la defensa de don Gonzalo Blue, hizo una presentación adicional al tribunal y el tribunal resolvió por resolución reciente que se discutiera hoy día a las 8:30. Por lo tanto, estamos convocados solamente a este incidente y el resto de la audiencia no vamos a intervenir tampoco esta parte. Perfecto. Voy a escuchar al Ministerio Público primero, después escucho a los querellantes. Su señoría, dos aspectos en señalar. Lo primero, que hacerlo valer en este momento procesal en el cual el imputado Marín Lasso ya fue formalizado. Entendemos que únicamente tiene fines dilatorios. Si el señor Jara era de la idea que lo que debiese era resolverse esto primeramente, y en segundo lugar, luego procederse a la suspensión del procedimiento en base a la incompetencia, eso se debió de hacer valer en la audiencia de formalización. Pero se entiende que al permitir la formalización, por mucho que sus deseos hayan sido, como señala él, avanzar en la causa, no son suficientes, puesto que hace suyo en este momento ¿Y respecto al artículo 52 y el 112 respectivo? ¿Las alegaciones? Sí, su señoría, por parte. Eso en cuanto al momento procesal en el cual lo está solicitando. De esta manera, entendemos que lo que debe de suceder es, en primer lugar, el debate de las cautelares, y su señoría fue de la resolución de dicha audiencia de dejar el debate de los incidentes para el término de la misma, debe debatirse en la etapa procesal que es al término de la misma. En segundo lugar, en cuanto también al momento en el cual se debate este incidente de incompetencia. Entendemos que los fines son netamente dilatorios el interponer este incidente de incompetencia relativa. ¿Por qué? Su señoría, en primer lugar, la incompetencia relativa respecto a esta causa ya fue debatida en el Tribunal de Garantía de Santiago con fecha 22 de febrero del presente año, a propósito de un incidente de incompetencia interpuesto por la defensa del imputado, en ese momento también defensa del imputado Marín Lasso, que era la señora Marisa Navarrete. Ella interpuso incidente de incidencia, el cual fue resuelto, fue solicitado con fecha 8 de febrero. Luego, la defensa del imputado Marín Lasso interpone la incidencia de incompetencia absoluta, la cual es resuelta por su señoría ilustrísima. Se suspende efectivamente el procedimiento y se desecha además esta... Lo dijeron la semana anterior, cuando nos vimos. Exactamente. Avancemos. Además, respecto de esta incompetencia relativa, también fue resuelto acerca de estos mismos aspectos en el Tribunal de Garantía de Iquique, en el mes de marzo del presente año, momento en el cual también se debatió la incompetencia relativa y también se resolvió por el Tribunal de Garantía de Iquique, que es este tribunal, el competente para conocer de los presentes hechos, remitiendo los antecedentes, agrupándose en esta causa. De esta manera, la incidencia de incompetencia fue ya resuelta en una serie de instancias procesales sin perjuicio que puede solicitarse en cualquier etapa del procedimiento. Eso el Ministerio Público así lo reconoce. Pero
interrumpir una audiencia ya iniciada con este fundamento, entendemos que únicamente tiene fines dilatorios, y es por eso que nos oponemos al momento procesal en el cual abrir debate acerca de la incidencia. No me opongo, no hago las alegaciones de fondo en cuanto a si es este tribunal o no el competente, sino que es el momento procesal es el que no corresponde. ¿En base a qué norma el momento procesal no corresponde? Los principios generales del debido proceso, señoría. La audiencia de formalización ya se inició, la audiencia de formalización es un todo. Después de la audiencia de formalización lo que procede es, según el artículo 140 y siguiente, el debate de las medidas cautelares. Por ende, entendiendo que es una sola audiencia, entendemos que interrumpir procesalmente lo que el legislador considera como un solo todo, que es la audiencia de formalización y solicitud de cautelares, es lo que no procede. ¿Algo más? ¿El Ministerio Público? Le escucho a doña Karina. Magistrado, la última audiencia, o cuando comenzamos esta audiencia la semana pasada, y fijamos fecha para el día de hoy, una de las razones que tuvimos en consideración todos, y que incluso estuvimos a punto de ponernos a trabajar los días jueves y viernes de la semana pasada, era la continuidad de la audiencia. Justo antes de pararnos y de terminar esta audiencia, lo que continuaba era que el señor Palma iba a comenzar, incluso estaba su presentación expuesta, no había ninguna posibilidad de que hubiera otro tipo de incidente intermedio o suspendiendo la continuidad de la audiencia, porque de eso estamos hablando hoy día, la continuidad de la audiencia, y a eso es lo que me quiero referir. En definitiva, me parece un acto de mala fe del colega Javier Jara, que hoy día, sabiendo que la continuidad de la audiencia, lo normal y lo natural y lo procesal, que hoy día procede en virtud de las normas que rigen la formalización y las normas que rigen las medidas cautelares, es que lo que hoy día tenemos que hacer es escuchar cuáles son los argumentos del Ministerio Público para pedir la medida cautelar en contra del imputado. Si luego el señor Javier Jara y los otros abogados que en definitiva efectivamente fueron citados para hoy día a las 8:30, pero cambiaron las cosas porque la semana pasada tuvimos que suspender hasta hoy día porque el señor Javier Jara además tenía una audiencia el día de ayer, es decir, lo hicimos pensando además en que él pudiera cumplir con sus obligaciones personales. Es que solicito, su señoría, que me parece que procesalmente este no es el momento para la intervención que acaba de hacer y que debemos continuar tal y como había quedado en la última audiencia con las medidas cautelares y luego podemos discutir respecto de esa incidencia de fondo, la cual todos estamos preparados para discutirla, pero no es el momento procesal para hacerlo. Lo escucho. Sí, su señoría. Bueno, en los mismos términos me adhiero a las alegaciones hechas por la abogada Karina Riquelme. Su señoría, corresponde en este momento discutir... Le solicitaría los puntos de derecho solamente porque el contexto ya lo tenemos claro. Corresponde las cautelares en virtud del artículo 140 del Código Procesal Penal. Una vez formalizada la investigación, el Tribunal de la Petición del Ministerio Público... Perfecto, eso... Su señoría, en este sentido, el Ministerio Público ha formalizado la necesidad de cautela y todos los requisitos del 140 tienen que ser expuestos en este momento porque efectivamente el diputado ya fue formalizado y sumado a esto, su señoría, la incompetencia ya ha sido alegada también acá en la competencia relativa, acá en el juzgado de garantía de Temuco. Cuando se presenta el patrocinio y poder de la abogada Marisa Navarrete, que está proveído con fecha 8 de febrero de 2018, en lo principal patrocinio de poder y el primero otro sí solicita incompetencia. Y señala que en virtud del artículo... ¿Y se resolvió con qué fecha? Con fecha 8 de febrero de 2018, esa solicitud de incompetencia, y señala que en virtud del artículo 157, vengo a solicitar a Lucía se declare incompetente para seguir conociendo la presente causa, toda vez que los hechos que constituyen los presuntos delitos investigados tuvieron su Pero no quiero entrar en el fondo de eso. En la ciudad de Santiago. Ya, ¿y se resolvió por el tribunal? ¿Con qué fecha? Se resolvió por el tribunal en audiencia del 15 de febrero de 2018, la cual fue apelada, su señoría, fue apelada, y luego asume patrocinio el señor Jara en la Corte de Apelaciones de Temuco y se desiste del recurso de apelación respecto a la que no acoge la incompetencia del juzgado de garantía de Temuco. A esto también se suma lo ya señalado por el Ministerio Público respecto a la incompetencia o la solicitud de incompetencia interpuesta en la ciudad de Iquique y en Santiago. Brevemente escucho los próximos aportes. Su señoría, y son argumentos absolutamente distintos de los que ya... Primero me adhiero a lo que se ha dicho, pero acá primero, su señoría, hay un tema fáctico que es necesario
ilustrar a su señoría para que no se confunda respecto a las alegaciones que han hecho las defensas. Pero esta incidencia de incompetencia fue promovido por el señor Jara, con fecha 29 de octubre del año 2018. A esa resolución, el tribunal fijó que se discutiera en la audiencia de 30 de octubre del año 2018. En esa audiencia se discutió respecto a la procedencia o no, y el tribunal de su señoría, compuesto por usted mismo, además, señaló expresamente que este incidente de incompetencia se iba a resolver una vez resuelto la audiencia de formalización y la solicitud de cautelares. Cabe ser presente que con fecha 30 de octubre las defensas del señor, de los señores Oces y el señor Blue solicitaron a su vez también la misma solicitud de incompetencia a fin de discutirse en la audiencia del día 30 de octubre. En esa audiencia que se iba a discutir el día 30 de octubre, el tribunal proveyó, fíjese, audiencia para el día 6 de noviembre, o el día que nos convoca, hoy día a las 8:30. En consecuencia, en el intertanto, su señoría se pronunció ya sobre este tema, que es precisamente señalar respecto de que esto se iba a discutir al final de la situación de cautelares. Y en segundo lugar, el argumento legal. ¿Qué es lo que resuelve la incompetencia? Para efecto también de regular la temporalidad, ¿no? Es el artículo 72 del Código Procesal Penal. No es las normas del Código de Procedimiento Civil. El artículo 72 del Código Procesal Penal regula en materia penal la situación de incompetencias. Y la hipótesis de suspensión del procedimiento solo ocurre en la medida que se plantea un conflicto o una contienda de tribunales, no antes. O sea, para que estemos en una hipótesis de suspender el procedimiento, tenemos que necesariamente existir un tribunal, que sería el suyo, su señoría declarándose competente o incompetente, y después otro tribunal difiriendo de esta opinión. Solo en ese evento se produce la hipótesis de suspensión. Hipótesis que es imposible que se dé en este momento, fácticamente. Y por eso es que la petición que se está haciendo en este momento resulta ser absolutamente extemporánea, porque la norma aplicable para regular la oportunidad procesal de impetrar este tipo de procedimientos es el artículo 72. Entonces, ese es uno de los argumentos legales que estamos invocando para la extemporaneidad. Y segundo, que su señoría respecto de este tema ya se pronunció respecto a las solicitudes efectuadas por la defensa. Plantear esta incidencia en este instante procesal, donde se está interrumpiendo por lo demás otra audiencia, que es la formalización y solicitud de cautelares, que era los que nos habíamos convocado el día de hoy, resulta ser absolutamente extemporáneo. Señoría, solicito igualmente no se dé lugar a lo requerido por las defensas, en primer lugar, y me dieron lo señalado por los colegas que me antecedieron, porque la resolución de la semana pasada, vuestra señoría, específicamente el día 30, se encuentra firme. Y lo que se pretende hoy día, vuestra señoría, es plantear una especie de reposición de una resolución que supuestamente habría sido dictada fuera de audiencia, cuando en realidad fue precedida de debate. Y claramente a todos nos quedó más que claro que era que se iba a resolver una vez que se terminara en definitiva con la audiencia de formalización, cautelares y discusión de plazo de investigación del señor Marín Lasso. Razón por la cual se debería intentar, y esa resolución por lo demás vuestra señoría fue notificada a todos los intervinientes. Por lo tanto, venir ahora se debería a tratar de dar supuestamente una suerte de preeminencia a una petición que se habría presentado por las demás defensas el día 30, versus una solicitud que está pendiente desde el mes de julio o junio, incluso, señoría, del Ministerio Público para formalizar al señor Lasso. Me parece que es groseramente dilatorio, razón por la cual solicito no se dé lugar y se prosiga con la audiencia que se suspendió desde la semana pasada. ¿Algo más? Señoría, muy brevemente, esta parte simplemente solicita que este tribunal respete su propia resolución que dictó en la audiencia del día miércoles pasado. En esa audiencia se planteó esta incidencia y fue resuelto. Se dijo que iba a ser discutida al final de la misma, es decir, una vez formalizado y resuelta la solicitud de medidas cautelares. Por lo mismo, señoría, solicito que este tribunal respete lo ya resuelto por sí mismo. Esta juez teniendo en especial... ¿Sí? ¿Ya? Primero, señalar que efectivamente cuando solicité la incompetencia relativa, representaba al señor Marín, pero luego de eso, inmediatamente después, fue asumida por el abogado Jara. Segundo, que nunca he representado al señor Gonzalo Blue, que no hizo ni concurrió a esa petición. Tercero, su señoría, que esta petición fue efectuada por distintos hechos de los que se va a invocar, al menos por esta parte, el día de hoy, porque en esa oportunidad se realizó por un asunto bien puntual, que era el informe 130. Esas fueron las argumentaciones, y en eso se resolvió su señoría, y hoy día las argumentaciones no se basan en eso. Por lo tanto, hay una distinta causa de pedir también. Y adicionalmente también, su señoría, respecto de la oportunidad del incidente,
Aquí están hablando de la suspensión. Solamente estamos discutiendo cuándo se va a discutir este incidente. No estamos hablando ni hemos pedido esta parte de la suspensión. Por lo tanto, esa parte me parece que no corresponde pronunciarse todavía. Y la resolución de fecha 30 de octubre que se realiza por este tribunal, que es posterior a la resolución de su señoría, en torno a que se nos cita derechamente la petición que se hace esta parte, es decir, como se iba a discutir en la audiencia de formalización, le dice, su señoría, esta parte no le empece todas las peticiones e incidentes que va a hacer la defensa del señor Marín, si nos empece aquella que es de incompetencia, y en base a eso se nos fija un nuevo día y hora para discutir esa incompetencia el día de hoy a las 8:30. Y solamente estamos pidiendo que se discuta, sin perjuicio que su señoría puede dejar esta resolución para el final de la audiencia. Yo no veo cuál es el problema de discutirlo hoy día, a esta hora. Señoría, muy breve. El artículo 72 de contienda no es de cuestiones de competencia. Aquí no estamos planteando ninguna contienda de competencia. El artículo 74 es la norma que regula la preclusión del incidente de incompetencia, que dice relación con cuando se dicta, cuando en relación con los 3 días después de notificada la fecha que se fija la realización de juicio oral, ¿ya? Y debo aclarar al abogado, me parece que el señor del Ministerio del Interior, esta parte en ningún caso pidió que se discutiera en la audiencia del 30. Su señoría, fuimos notificados un día domingo que el día martes en la mañana se iba a conocer la incompetencia relativa a este tribunal. Y la presentación que hacemos se fije nuevo día y hora para discutir incompetencia. No es que se fijara en esa misma audiencia, porque si nos notifican un domingo, tenemos que venir un día martes en la mañana y estamos en Santiago, esas son las razones prácticas por las cuales pedimos. O sea, nosotros jamás fuimos citados a una audiencia hoy día a las 8:30. Yo he tenido 2 audiencias en una misma causa paralelas. A lo mejor el problema acá es que hay resoluciones contradictorias del tribunal y deberíamos estar nosotros en otra sala discutiendo a esta hora la incompetencia y no en la audiencia del señor Marín de formalización. Ya, a lo mejor ese es el problema, pero yo creo que tenemos que ahorrarnos todos estos adjetivos de dilación, mala fe. Simplemente fuimos citados a una audiencia. Si hay errores y hay decisiones contradictorias, no es culpa nuestra. Yo iba a partir por ahí. En verdad hay decisiones contradictorias, se resolvió por despacho. Esta causa debió haber avanzado más el día que la comenzamos, haber seguido el día lunes, que era el día en que se tenía disponibilidad de sala, y por distintas razones que nos acomodaban, le acomodaba a todos los intervinientes, incluso a esta juez que tenía sala el día viernes, no fue posible. Una mala resolución que cita el día de hoy y que pone en la misma sala donde continúa una audiencia la discusión de la incompetencia relativa. Considero que hay un principio de buena fe y de continuidad de la audiencia. Nosotros estábamos dentro de la audiencia de formalización y en consecuencia voy a continuar con la audiencia de formalización, con los pasos que quedan, que es la solicitud de medidas cautelares, que quedó enunciada en la audiencia pasada y que simplemente por una decisión del Ministerio Público de tener solamente 1 hora para comenzar su exposición y poder dar una mejor continuidad y concreción, se decidió de común acuerdo entre todos aquí continuar el día de hoy. Entiendo el perjuicio que se le causa sobre todo a los abogados que vienen de la ciudad de Santiago con su tiempo, los viajes y lo que esto significa. No puedo decir hoy día en qué minuto o en qué sala se puede discutir, dado que estamos con salas completas. Nosotros solamente disponemos de un número limitado de salas. De hecho, esta es una sala que ya compartimos con el Tribunal Oral en lo Penal de la ciudad de Temuco y desconozco la disposición de la agenda para poder conocer y otorgar una fecha el día de hoy en estos minutos, porque además desconozco también la extensión que va a tener esta causa. Recuerdo que la vez anterior fueron 5 o 6 días. ¿Cuántos días fueron? Ya 5 días. Yo espero que hoy día podamos, con el debate y que todos conocemos un poco más, sea un poco menos, pero en definitiva, programando 5 días, voy a averiguar en el break con la administración para poder fijar al término de esta una audiencia para debatir las incompetencias relativas y los otros incidentes que quedan.
en estos términos, don Javier, queda abierta su posibilidad de apelar respecto de esto, pero voy a continuar con la resolución, entendiendo que hay solamente una continuidad de la audiencia y que ya no se resolvió con anterioridad a la formalización. Así que continúo con esto. Y siendo además relativa todas las actuaciones que son válidas en el proceso. No, hay que solamente correrle la carpeta. Señoría, que tengo que promover un incidente de nulidad de su resolución. Por supuesto. Con todo el... Sí, no, sí, don Javier, está en su derecho, no se preocupe. Señoría, la verdad que yo no sé lo que va a resolver este tribunal respecto de la incompetencia relativa, no lo puedo saber. Pero tengo que hacer presente a este tribunal, señoría, que esto no es dilatorio. Esto es para evitar un vicio procesal que puede hacer caer todas las actuaciones, tanto del Ministerio Público, como de la parte querellante, como de esta propia defensa. ¿Por qué eso, señoría? ¿Por qué lo planteamos previamente la vez pasada y por qué dejamos que esto aconteciera y que se le comunicaran los cargos a mi representado? Por una cuestión simple, señoría. Porque la actuación del Ministerio Público, la formulación de cargos, no es una actuación jurisdiccional. Usted no interviene en caso alguno respecto de esa situación. Ese era el primer punto. Y además, señoría, como se me ha acusado de mala fe, de dilatar la audiencia, de que presento licencias médicas, que ahí tengo una... Dejemos... Sí, bueno, pero señoría, lo que pasa es que si a uno lo emplazan, tiene el derecho también para responder en forma concisa. Pero el meollo del asunto es, señoría, que la competencia relativa en materia penal, señoría, no es convalidable. No hay prórroga de competencia, son normas de orden público, señoría. Eso lo dicen todos los autores, incluso hay normas expresas. Además, el propio Ministerio Público, cuando nosotros invocamos el artículo 52 en relación al 112, porque este es un incidente declinatorio de competencia, señoría, es claro que una vez que está interpuesto, el incidente, el tribunal no dice que puede, dice que debe suspender el procedimiento. Debe suspender el procedimiento. ¿Y qué pasó ese día? Que su señoría, ya, como estaba presente el señor Marín Lazo, decidió continuar con la audiencia y y permitir que los fiscales comunicaran los cargos o leyeran los cargos imputados en la audiencia que fue de la semana pasada. Pero, señoría, si se lleva a cabo una actuación jurisdiccional, si usted promueve la consecución de la audiencia, incluso va a estar influyendo, su señoría, en cometer un vicio de nulidad de la audiencia, porque un tribunal en materia penal incompetente, aunque sea relativamente, no puede conocer. No puede conocer. Si esto no es materia civil, su señoría, es materia penal. Y la materia penal no se prorroga en forma relativa. Entonces, yo le pido, su señoría, que en virtud de los antecedentes, y además que hay normas expresas, que ninguno de los intervinientes ha podido contestar, que me digan cuál es el argumento jurídico concreto y definido que no haga aplicable el artículo 52 del Código Procesal Penal en relación al 112 del Código de Procedimiento Civil. Cuestión que ya fue zanjada por este tribunal y fue acogida a su señoría. Esto es un incidente declaratorio. Entonces, pido a su señoría la nulidad de su resolución y que se dicte otra conforme a derecho respecto de estos antecedentes y respecto de la eventual posibilidad, su señoría, de que digan que ya procedió debate, que esto es una repulsión encubierta. El tribunal tiene facultades oficiosas para, evidenciando un eventual vicio de nulidad de la audiencia, se pueda corregir dicha audiencia y podamos debatir. Si no va a demorar más allá de 10 minutos y usted va a poder resolver. Conociendo la dilación y por lo tanto resolviendo su petición de nulidad y no vislumbrando por ahora algún vicio de esa entidad que me hagan de por la propia jurisdicción acogerlo, y habiendo ya resuelto en los términos señalados, que es una continuación de una audiencia solamente y que de ahí en adelante continuará
como en derecho corresponda, no voy a dar lugar a su nulidad. Comencemos. Los abogados sí se quieren retirar, pero tendría que ver con la administración en el break para cuando... Gracias, Su Señoría. Su Señoría, según lo previsto en el artículo 140 y siguientes del Código Procesal Penal, el Ministerio Público viene a solicitar la medida cautelar de prisión preventiva respecto al imputado Patricio Marín Lazo, en base a los siguientes antecedentes de hecho y de derecho que se expondrán en la presente audiencia. Respecto de las letras A y B del artículo 140, los antecedentes que presentaremos son separados por delito y dejaremos finalmente la necesidad de cautela respecto de todos ellos. Su Señoría, dentro de las funciones que tiene la Dirección Nacional de Inteligencia, Drogas e Investigación Criminal está la de planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar todas las actividades relacionadas con el ámbito de su competencia. Las unidades operativas o las unidades de inteligencia operativas especializadas en adelante UIOE fueron creadas en el año 2013 en el contexto de hechos de violencia rural, especialmente después del fallecimiento del matrimonio Luxinger-Macay. En ese contexto es que se crean estas unidades operativas especializadas, se crean dos grandes unidades que vendrían a investigar y a desarrollar las investigaciones que hasta esa fecha desarrollaba la DIPOLCAR en las regiones 8ª, 9ª y 14ª del país. ¿En base a qué se necesitaban resultados exitosos hasta esa fecha, bastante escasos para la CIPOLCAR, en hechos de esta connotación de violencia rural? Es así como se crea la unidad de inteligencia operativa especializada en la Araucanía. Y ese es el organigrama formal, con un jefe de operaciones, oficinas de análisis, oficinas forenses informáticos y 3 cuarteles, el cuartel de Angol, de Temuco y de Victoria. ¿De dónde dependía? Según la lámina anterior, dependía de la Dirección de Inteligencia Policial, quien a su vez dependía de la Dirección Nacional de Inteligencias e Investigación Criminal. Pues bien, es en este contexto que comienza a aplicarse la Ley 19.974 del Sistema de Inteligencia de Estado, que crea la Agencia Nacional de Inteligencia en octubre del 2004. Este cuerpo legislativo, como su señoría lo sabe, establece normas especiales de investigación, también establece normas especiales en cuanto a cuáles son los entes que conforman este cuerpo investigativo, y uno de los integrantes de la misma son los distintos directores de las direcciones de inteligencia de las Fuerzas Armadas, dentro de ellas, por supuesto, Carabineros. Se establece un sistema de interceptación especial, el cual estaba ajeno al Ministerio Público, ajeno a los tribunales de garantía, mediante la cual se solicitaban estas autorizaciones directamente a ministros de las Cortes de Apelaciones respectivas, las cuales eran designados previo sorteo de manera bianual. Es en este contexto, como el año 2017, se decide desarrollar por parte de la Unidad Operativa de la Araucanía investigaciones bajo el amparo de esta ley. Mientras miembros de la unidad operativa solicitan estas autorizaciones judiciales, es aproximadamente en agosto la primera autorización distinta a las demás. ¿Y cuál es la diferencia con las otras? Pues bien, siempre se había solicitado al ministro autorizaciones de interceptación de comunicaciones telefónicas. En julio del año 2017, finales de julio, autorización que es brindada a comienzos de agosto, se solicita la autorización para interceptar de manera remota comunicaciones por vía WhatsApp, Telegram y otros medios de comunicación informáticos. Esto obedece a que, en principio, se habría elaborado por parte de la unidad operativa una supuesta herramienta informática que reunía estas capacidades técnicas que permitía interceptar comunicaciones, no solamente las presentes, sino que también las anteriores. Es así como el imputado Blue Rodríguez, ya formalizado, conforma una asociación de personas en el seno de la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada de Temuco, la cual está conformada
además del imputado Blue Rodríguez, por miembros de esta unidad operativa y además por miembros incluso ajenos a Carabineros. El seno de esta asociación ilícita es justamente esta unidad operativa. En efecto, el imputado Marín Lazo no era por grado el superior jerárquico dentro de la unidad operativa. En efecto, era el coronel Marcelo Toiber quien detentaba dicho alto rango, pero como demostraremos el día de hoy, es él quien seleccionaba qué investigaciones eran las que se iban a llevar a cabo por medio de esta ley de inteligencia. Además, en qué otras investigaciones a lo largo del país la unidad operativa iba a tener intervención. Es él, por los nexos cercanos a fiscales del Ministerio Público, quien le daría un velo de seriedad a esta herramienta informática. Y además es el imputado Marín Lazo quien, saltándose la jerarquía de mando propia de Carabineros, mantenía un contacto directo con el otro jefe de la asociación ilícita, el imputado Blue Rodríguez. Quien lo seguía en la cadena de mando era el capitán Leonardo Oce Sandoval y Smith Leay, quien efectuaban más bien labores operativas dentro de la asociación ilícita. ¿Para qué? ¿Para qué se conformó esta asociación ilícita? Para imputar responsabilidad de ciertos hechos que estaban acaeciendo específicamente en esta región, de connotación pública a un determinado número de personas, personas que habían sido históricamente investigadas por Carabineros, los llamados blancos. Hasta la fecha de resultados bastante escasos. Entonces, lo que se hace mediante esta supuesta herramienta es lograr falsos éxitos investigativos que permitieran imputar la comisión de distintos ilícitos a estas personas, sostener medidas cautelares solicitadas por parte del Ministerio Público y, en general, mostrar a la opinión pública, al Poder Judicial y al Ministerio Público éxitos investigativos. ¿Cuáles son los elementos de la asociación ilícita? La pluralidad de personas, la forma de una organización especialmente jerarquizada, que es lo que solicita, lo que exige la doctrina en esta materia, la persecución de un fin común o un objetivo común, como se le ha denominado, y la permanencia en el tiempo. Respecto a la pluralidad de personas, si bien es cierto, existe cierta discusión en doctrina, si se requieren 2 o 3 personas a lo menos, la verdad que en este caso se cumple con dicha prerrogativa. La conformación de esta asociación ilícita, como lo ha propuesto el Ministerio Público, consta de 4 personas, 3 de ellas ya formalizadas con la medida cautelar de prisión preventiva. En cuanto a la forma de organización, la organización de toda asociación ilícita debe de ser jerárquica. Es decir, debe existir una relación jerárquica, entendiendo como algunas personas que asumen ciertos roles de jefatura frente a otros que se dedican más bien encargadas a ejecutar las órdenes impartidas por los superiores jerárquicos. Pues bien, esta asociación ilícita cumple este requisito, tiene esta forma de organización. No es una organización propia que se puede argumentar de Carabineros, que se sigue la jerarquía propia de Carabineros. La jerarquía que se sigue en esta asociación ilícita es especial. Cada miembro de la asociación ilícita cumple unos roles especiales. Blue Rodríguez y Marín Lazo son los jefes. Fueron formalizados en ese contexto. Blue Rodríguez, desde la ciudad de Santiago, era el encargado de obtener proporcionar los medios económicos, autorizaba la contratación de personal sin cumplir con los requisitos mínimos. Mediante también su actuar se encubrió el actuar ilícito de esta asociación, con hechos incluso hasta ya al término de la asociación ilícita, por ahí por febrero del presente año. Él es el director nacional de inteligencia, él dispuso los traslados, él permitió la conformación de esta asociación ilícita en esta ciudad de Temuco. Pero ¿cuál era el rol del imputado Patricio Marín Lazo? Él, según los hechos de la formalización, también es jefe de la presente asociación. Él en diciembre del año 2016 es trasladado a la UIOE de la Araucanía como jefe de operaciones. Y así lo señala él está a cargo de todas las operaciones de inteligencia. El 2013 se crea la Unidad Operativa Especializada Araucanía,
según el decreto expuesto, el decreto 2173 del 27 de febrero del año 2013. Se crea la unidad operativa que dependerá administrativamente de la 9ª Zona de Carabineros de la Araucanía. Y es en 23 de febrero del año 2017, mediante resolución exenta 19, que se decide trasladar al mayor Marín Lazo en la Dirección de Inteligencia Policial desde la sección 4ª Órdenes Judiciales del Departamento 2º Asuntos Internos al futuro cuartel de Temuco de la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada de la Araucanía. Él está desde el comienzo, desde la génesis de la Unidad Operativa Especializada de la ciudad de Temuco, él se encuentra ahí. En cuanto a que es jefe de operaciones, él mismo lo señala en su declaración del 26 de enero del año 2018, reconoce que dentro de mis funciones como jefe de esta última unidad es estar a cargo de todas las operaciones de inteligencia que se desarrollan en la 9ª región de la Araucanía, ya sean funciones operativas como administrativas. Efectivamente, es el imputado Blue Rodríguez, el jefe desde la ciudad de Santiago, pero el nexo entre lo que sucede en Temuco y Santiago es efectivamente el imputado Marín Lazo. El imputado Marín Lazo es quien imparte órdenes, pide las cuentas saltándose toda la línea de mando. La línea de mando, su señoría, es la que se exhibe. Tiene una oficina de análisis forense, quien estaba a cargo el imputado Ose Sandoval, y el imputado Marín Lazo es el jefe de operaciones. Sobre él debió de encontrarse el coronel Marcelo Toiber Muñoz, como jefe de Araucanía. Si siguiéramos el orden jerárquico oficial, luego venía Raúl Peña, como jefe del Departamento de Análisis. Luego, el director de Inteligencia Policial, Jorge Mondaca, y recién ahí se llegaría a la Dirección Nacional de Inteligencia, dirigida por su director, el general Gonzalo Blue Rodríguez. Sin embargo, esta asociación ilícita tiene una estructura propia, infringiendo al principio de línea de mando propia de Carabineros. Y como demostraremos, se saltan al jefe de la Araucanía, al Departamento de Análisis, al director de Inteligencia Policial. El contacto y las relaciones eran directas entre Patricio Marín Lazo y Gonzalo Blue Rodríguez. Del informe policial 23 del año 2018 se acompaña una serie de declaraciones de funcionarios de Carabineros, exfuncionarios de Carabineros, en general todos miembros de la CIPOLCAR, a lo largo del país. Ellos son contestes, todos, sin excepción, de ninguna región de este país, en señalar que con quienes se mantenía el contacto era con los jefes superiores, que este salto de mando, este llegar al director nacional de inteligencia no era posible. Así lo señala Jorge Mondaca Monge, quien era la persona que estaba, según el organigrama oficial, bajo el imputado Blue Rodríguez. Señala, según lo relatado anteriormente, el general Blue Rodríguez tomaba conocimiento antes que usted de novedades o situaciones ocurridas en las cuales estaban involucradas la UIOE. Así era. Por lo anterior, en la época yo era jefe de DIPOLCAR, el coronel Toiber y Caneo le informaban directamente las novedades directamente a mi general Blue, y como dije anteriormente, luego a mí. Respecto a la cadena de mando en la DIPOLCAR, era habitual que los segundos jefes, llámese Patricio Marín Lazo, de las UIOE se comunicaran directamente con el director nacional de inteligencia, drogas e investigación criminal para informar novedades. No, ya que existe una estructura jerárquica que tiene dicha dirección. En este mismo sentido, Nelson Freddy Sepúlveda Barra, jefe de la CIPOLCAR Colchagua, declaración del 8 de agosto del año 2018.
Según lo relatado anteriormente, usted, mientras fue jefe de la Cipolcar, Colchagua y Curicó, ¿en alguna oportunidad dio cuenta o informó novedades directamente al director de inteligencia policial de Carabineros? No, nunca. Según lo relatado anteriormente, usted, mientras fue jefe de la Cipolcar, Colchagua y Curicó, ¿en alguna oportunidad dio cuenta o informó novedades directamente al director nacional de inteligencia? No, nunca. Los segundos jefes de la Cipolcar pueden comunicar novedades directamente al director de inteligencia policial de Carabineros. No, solo podían hacer eso si el jefe de la Cipolcar se encontraba en feriado legal o haciendo uso de algún tipo de permiso. Rodrigo López Hernández, jefe Cipolcar Villarrica, con fecha 5 de junio del año 2018. En este mismo sentido, señoría. En caso de dar novedades a la dirección de inteligencia, ¿a quién le informaba? Depende de la importancia, si era algo muy importante al director o de lo contrario al jefe de servicio. Al señalar al director, ¿se refiere al entonces general Gonzalo Blue? No, porque él era el director nacional. Me refiero al director de inteligencia, que hasta el mes de diciembre del año 2017 era el general Jorge Mondaca, y sobre él estaba el general Blue. ¿Por alguna razón podía usted dar novedades en forma directa al entonces general Blue? Sí, pero solo si era algo de trascendencia, por ejemplo, el fallecimiento de un carabinero. De lo contrario, se informaba al jefe de servicio de la dirección, que generalmente era un mayor o comandante. Señoría, en este mismo sentido, la declaración de Rodrigo Espejo Hernández, jefe de la Cipolcar Coquimbo, en este mismo sentido, en cuanto a que existía una cadena de mando, que no se podía informar directamente el director nacional de inteligencia policial de Carabineros. Y en este mismo sentido, las declaraciones de Guido Polidori, jefe de la Cipolcar Biobío, la declaración de Nelson Sepúlveda Jara, jefe de la Cipolcar Curicó, Rodrigo Sotomayor Casanova, primer jefe de la UIOE Araucanía. En general, todos están contestes en que estos segundos jefes no tienen acceso directo al director nacional de inteligencia, salvo casos de subrogación. Jorge Mondaca Monge, quien era el director de inteligencia policial, en su declaración de fecha 11 de junio del año 2018, señala que efectivamente las novedades de la UIOE eran informadas directamente a Blue por los respectivos jefes de Temuco y de Concepción. Jefes de Temuco y de Concepción, esa era la línea de mando que debió de regirse, no los segundos jefes. No era habitual que los segundos jefes se contactaran directamente con Blue, ya que existe una estructura jerárquica al respecto. Declaraciones de otros miembros de la UIOE. La declaración prestada por Juan González Urbina, jefe de la UIOE de Angol. Respecto a lo que me consultan, debo manifestar que mientras yo era jefe de la UIOE de Angol, todas las novedades diarias relacionadas a procedimientos policiales e investigativos las debía informar al mando de la UIOE Araucanía. Debo hacer presente que cuando yo llegué a la UIOE Angol, estas novedades se informaban específicamente al mayor Patricio Marín Lazo, ya que en ese entonces él se encontraba como jefe de la UIOE Araucanía. En el mes de marzo del año 2017, esa jefatura fue asumida por el general Marcelo Toiber Muñoz. No obstante lo anterior, de igual forma le seguí dando cuenta de las novedades al mayor Marín Lazo por deferencia, ya que además él era el jefe operativo de la UIOE. Según lo relatado anteriormente, usted en su calidad de jefe de la UIOE Angol, ¿en alguna oportunidad dio cuenta o informó novedades directamente a la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros? No, eso lo tenía estrictamente prohibido, ya que por instrucción del general Toiber y del mayor Marín, que toda la información debía de pasar por ellos, y esto la canalizaban a la región metropolitana. Declaración prestada por Nicolás Vidal Campos, jefe de la UIOE de Victoria, de fecha 5 de junio del año 2018. Usted,
en su calidad de jefe de la UIOE Cuartel Victoria, en alguna oportunidad dio cuenta o informó novedades directamente a la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros? No, nunca, ya que el conducto de información y por dependencia operativa, todas las novedades debían darse al coronel Teuber. Desconozco cómo él canalizaba dicha información. La declaración de Marvin Marín Maluenda, de fecha 5 de abril del año 2018, es bastante relevante. Y señala, recordemos que Marvin Marín Maluenda interviene en varios hechos presentes en los hechos por los cuales fue formalizado el imputado Marín Lasso. Y señala, ¿por qué cree que esto pasaba si el capitán Oces es menos antiguo? A propósito de quién daba las instrucciones y quién eran los jefes de las UIOE. Señala, porque yo observé que había una relación muy cercana entre el general Blue, el mayor Marín y el capitán Oces. El capitán Oces siempre decía que las cosas que hacía era por orden del general Blue. Además, con el tiempo, el comandante Ramírez y el mayor Sperger me contaron que tiempo antes de efectuar la operación Huracán, fueron Marín, Oces y el profesor Smith a hablar con ellos al Labocar, a contarles que querían efectuar la operación en base a algunos mensajes recuperados con la aplicación. El comandante Ramírez me dijo que él le había dicho que no lo hicieran, pues era arriesgado y no tenían los fundamentos suficientes. Sin embargo, lo realizaron igual. Luego agrega, yo he seguido en contacto con Smith y me comentó que Oces estaba mal, ya que lo había dejado la esposa. Le habían quitado la casa fiscal y que no tenía plata ni para pagar el colegio a los niños y que quería hablar y contar que fue obligado por el mayor Marín, el coronel Teuber y el general Blue a implantar los mensajes en los teléfonos. Dijo también que esto lo planearon desde el día 17 de septiembre. Pues bien, ¿qué dice el propio imputado? El propio imputado, Patricio Marín Lasso, efectivamente reconoce que se comunicaba por distintos medios con el general Blue Rodríguez. Señala, me comunicaba por diferentes medios, en ocasiones por celular, telefonía IP y por WhatsApp. En otras en forma personal, cuando me citaba a reuniones a Santiago. Cuando lo citaba a reuniones a Santiago, al segundo de mando lo citaba a reuniones a Santiago. ¿Cada cuánto tiempo se comunicaban? Era relativo, pero nuestra comunicación se daba generalmente cuando no se podía comunicar en forma inmediata con el coronel Teuber y me llamaba a mí, ya que necesitaba una información rápida. Por otra parte, en ocasiones me llamaba de forma directa para consultarme respecto de alguna investigación. ¿Cada cuánto tiempo se reunían personalmente? No podría dar un tiempo específico, pero recuerdo que durante el 2017 me citó a Santiago alrededor de 4 o 5 veces. Asimismo, en otras oportunidades viajó a Temuco por reuniones de trabajo, en la cual igual participaba el coronel Teuber. Al respecto, además, es necesario tener presente que, como demostraremos, gracias a las intervenciones que hace el imputado Marín Lasso, se aísla dentro de la unidad operativa las labores ejecutadas por Alex Smith Leay, justamente para que pudiera ejecutar las labores propias de esta asociación ilícita. ¿Por orden de quién? Vamos a ver, del propio Marín Lasso. ¿Qué señala el imputado Marín Lasso al respecto? Señala, ¿cuándo se restringieron las comunicaciones del personal a su cargo con el CPR Smith? La instrucción fue dada por mi persona, y aquí está la justificación que él da, ya que el propio CPR Smith se quejó conmigo y el coronel Teuber debido a que los funcionarios le estaban solicitando trabajos particulares, por lo cual mi instrucción fue en el sentido de que no distrajeran a Smith con temas ajenos al trabajo, ya que él debía estar concentrado en las funciones policiales y no haciendo trabajos particulares. Esa es la fundamentación que da, que luego veremos que no corresponde a lo que señalan los demás testigos y los propios imputados en la presente causa. ¿Qué es lo que señala el imputado Blue Rodríguez de cómo llega el mayor Marín Lasso a la UIO Temuco? Señala el imputado Blue Rodríguez que es a requerimiento del fiscal Arroyo. Por ese requerimiento es que el imputado Blue Rodríguez llega a la UIOE Temuco. ¿Desde dónde y bajo qué circunstancias conoció al mayor Patricio Marín?
a través de circunstancias institucionales, ya que él trabajó en asuntos internos el año 2016, pero señala, no tuve mayor contacto con él, solo supe de sus capacidades cuando el fiscal Arroyo me habló de él. Esa es la fundamentación que da el coimputado Blue Rodríguez al respecto. Luego veremos que eso tampoco corresponde a la realidad. Conversaciones por WhatsApp desde el teléfono del imputado Marín Lasso, que justamente lo que nos dan a entrever es esta infracción al principio de la línea de mando. Esto se encuentra contenido en el informe policial número 60 de la Fuerza Tareas Aysén de fecha 28 de agosto del año 2018. Conversación del 1 de febrero del año 2017 de Leonardo Oces a Patricio Marín. Mi mayor, ¿usted le comentó a mi coronel lo que estamos haciendo acá? Ya que si resulta el vuelo de mañana y pasado, se tendrá que coordinar el operativo. Fecha 1 de febrero del año 2017. 15 de marzo del año 2017. Mensaje de Leonardo Oces al imputado Patricio Marín Lasso. Reunión general director. ¿Cuáles son los temas a tratar? Cavalieri, caso de adjudicaciones de portales mapuches, orgánica de la coordinadora Arauco Mayenco, blancos de interés de inteligencia e investigativo, peritajes y estrategia para obtener pruebas concretas para el caso. Necesidades: cambio de cuartel, proyecto de adquisición de dron, contratación de asesor informático. WhatsApp de fecha 15 de marzo del año 2017. Patricio Marín, que responde, gracias. 16 de marzo, Leonardo Oces. Mi mayor, mañana, ¿a qué hora es la reunión en la FIAC, Fiscalía de Alta Complejidad? Patricio Marín, 9. Leonardo, gracias, mi mayor. Estoy coordinando con el profe para tenerlo temprano. 16 de marzo del año 2017. Recordemos que las primeras autorizaciones judiciales son recién de finales de julio. Pero, perdón, ¿esas conversaciones no tienen hora? Solo por saber. La conversación del 16 de marzo, solicitaré que no se me interrumpa, él puede hacer las consultas luego. 022, dice el informe. Está en la carpeta. Fecha 31 de agosto del año 2017. Mi mayor, necesito hablar urgente. Se me ocurrió algo y me vine a la mayor a hablar con el profe. 31 de agosto del año 2017. ...16 de septiembre del año 2017... Patricio Marín, como sea... Leonardo Oces... 16 de septiembre... días antes de la operación Huracán... Leonardo Oces, hay que hacerlos cagar. Patricio Marín, cita a la profe. Leonardo Oces, en eso estamos desde el primer mensaje. 23 de septiembre, el día del operativo llamado mediáticamente como Huracán. 19:51, Leonardo Oces. Mi mayor, mejor, está copiado textual, su señoría. ¿Podría usted disponer a alguien que nos recargue el Wi-Fi? Leonardo Oces, WOM. Leonardo Oces, acá, la Bocar, no hay Wi-Fi. Patricio Marín, ok. Patricio Marín, ¿cuánto? Leonardo Oces, 10 lucas para alcanzar todos los teléfonos. Para alcanzar todos los teléfonos. 2003, Leonardo Oces, me avisa cuando esté para comenzar. Necesario ser presente, recordemos que según los hechos de la formalización, la manipulación de evidencia, la extracción de información con Oxygen, UFED, es desde dependencias de la Bocar. La Bocar, como lo señala WhatsApp, no tiene Wi-Fi. Ni UFED ni Oxygen requieren Wi-Fi. ¿Para qué se requería Wi-Fi? Justamente para poder manipular la evidencia, poder manipular los teléfonos, poder hacer el ingreso de estos mensajes dentro de los teléfonos celulares. Es bastante importante, su señoría, las horas de esta conversación, 19:51. Otro aspecto relevante es para esta forma de organización y que le da justamente este velo de misterio, de clandestinidad
a las operaciones realizadas por la asociación ilícita era la forma en que trabajaban físicamente dentro de la oficina de la Unidad de Inteligencia. Ese es el segundo piso de la oficina de la UIOE Temuco. En esa oficina, ahí está la escalera que varios testigos hacen referencia, que era una escalera a la cual no todos tenían acceso. Esta oficina, donde estaba el capitán Leonardo Oces, y aquí también desarrollaba sus funciones el imputado Smith Leay, era la que se mantenía con llave, siempre con llave. Esta es la oficina de Patricio Marín Lazo. Los de acá, su señoría, son los computadores incautados desde dependencias de la UIOE. Y es que así se hace la relación luego de los computadores que utilizaba Patricio Marín, el computador que utilizaba Leonardo Oces y Smith Leay, sin perjuicio de lo que además se incautó en el domicilio de Smith Leay. Esta oficina era la que siempre se mantenía con llave. Por instrucción del imputado Marín Lazo, quienes podían acceder a este segundo piso eran únicamente Oces, Smith, el propio Marín Lazo y Toiber. Estas oficinas no eran utilizadas. El acceso era absolutamente restringido al segundo piso, según las declaraciones de todos los miembros de la UIOE. Declaración de Marcelo Toiber Muñoz, de fecha 1 de febrero del año 2018. Desde que se genera la información hasta que se genera el reporte, ¿quiénes son las personas que intervienen o tienen acceso a este? Puedo señalar que en la Oficina de Análisis Forense se extrae la información teniendo acceso a este solo el capitán Oces, el cabo Lave y el señor Smith. Luego se confecciona el proforma, la que realizaba el capitán Pérez y el teniente Danilo Silva. Luego, la proforma se la pasaba al mayor Marín para que efectuara la revisión, principalmente verificando que estuviera en un formato adecuado y que el contenido extraído fuera el mismo del proforma, es decir, efectuaba el cotejo. Declaración de Emilio Gutiérrez, teniente de la UIOE Araucanía. ¿Cómo se estructuraba la UIOE Araucanía Temuco cuando usted llegó? Cuando llegué a la unidad estaba a cargo de Patricio Marín Lazo. La seguía en antigüedad el capitán Leonardo Oces y luego le seguía el capitán Pérez Mancilla, el teniente Danilo Silva Acuña. Luego le seguía yo y el teniente Cristian Geiser Mora. En este mismo sentido, Cheri Illanes Acuña, también miembro de la UIOE Temuco, señala que el segundo, el mando, era Patricio Marín como jefe de operaciones. Y describe, señala que la oficina informática forense estaba a cargo de Oces y la conformaba Smith y Olaves. Estaba en el segundo piso del cuartel, al lado de la oficina de análisis. Ignora qué hacían, ya que estaba prohibido el ingreso a esta por orden verbal de Oces, la que fue complementada por Patricio Marín, quien instruyó que nadie se acercara a Smith, ya que él solo debía cumplir instrucciones que él y Oces le impartiesen. Se incluye también dentro de la carpeta investigativa la declaración de los miembros de la UIOE, todos son contestan en este mismo sentido. El acceso al segundo piso era restringido, prohibido, es una expresión que utilizan otros, por el imputado Marín Lazo. Además, otro aspecto que ha sido bastante debatido es el acceso que tiene el imputado Marín Lazo para gestionar la adquisición de ciertos medios tecnológicos, nombramiento de personal y destinación del mismo. ¿Todo para qué? Para contribuir a este mismo fin común, a esta misma forma de organización y poder conformar esta asociación ilícita. ¿Qué declara Marvin Marín Maluenda con fecha 5 de abril del año 2018? Recuerdo también, y como lo señalé en mi declaración anterior, en una oportunidad el mayor Marín le dijo al mayor Sperger que lo iba a tener que trasladar porque él le estaba dando problemas y no quería acatar las órdenes de él. Por otra parte, recuerdo también que me dijeron, no recuerdo quién, que cuando llegó el mayor Marín a trabajar a la UIOE, formó a todo el personal de la unidad y efectuó una selección de 12 funcionarios aproximadamente, diciéndoles que se tenían que ir de la unidad y cualquier cosa lo hablaran con el general Blue.
Estamos hablando acerca de esta organización, esta forma de organización, esta jerarquía y este poder que tenía el imputado Marín Lasso, este nexo directo con el general Blu Rodríguez para conformar esta unidad operativa. Uno de los miembros de la unidad operativa era el imputado Ose Sandoval. Se debatió en su audiencia de formalización y solicitud de medida cautelar de prisión preventiva un antecedente bastante relevante, que es la existencia de esta causa militar, causa rol 149 del año 2013. En marzo del año 2013 se denuncia la pérdida de armamento fiscal, específicamente una pistola a cargo del capitán Leonardo Oces de la dotación de la sección de inteligencia policial, en ese entonces estaba en Malleco. Se inicia esta causa militar a cargo del fiscal Rodrigo Vera Lamas. Se detecta que el libro de guardias de la unidad fue rehecho, el cual daba cuenta de las salidas e ingresos a los funcionarios, entre ellos Oces. El libro original fue mantenido por Oces en su oficina, siendo posteriormente incinerado. Eso da cuenta la causa militar. El objeto era encubrir lo sucedido con el arma. El 27 de mayo del año 2015, Oces es sometido a proceso. En noviembre del año 2016, la causa se eleva a plenario. En diciembre del 2016 se reabre el sumario. Y el 28 de abril del año 2017, la fecha bastante relevante, 28 de abril del año 2017, es el autoprocesamiento. Y aquí se agrega además el delito de falsedad documental. El 12 de agosto, la Corte Marcial revoca el procesamiento por la falsedad documental. Y luego en diciembre del 2017 se declara cerrado el sumario y vienen las etapas procesales. La pregunta es, ¿era recomendable mantener dentro de una unidad especializada de inteligencia a una persona con estos antecedentes? Es verdad que el imputado Leonardo Oces Sandoval estuvo ahí desde la creación de la unidad operativa. Es verdad también, cuestión que se debatió bastante en la anterior audiencia de formalización, que el imputado Blu Rodríguez, cuando llegó a ser director, ya el imputado Leonardo Oces se encontraba dentro de la unidad operativa. Es verdad, pero en agosto del año 2017, es decir, con posterioridad al autoprocesamiento, queda como jefe de la unidad de análisis. ¿Era esto recomendable? ¿Qué dicen los jefes de la Cipolcar a lo largo del país? Fernando Varas Alday, Luis Pavés Díaz, Jaime Hernández Fernández, Alfonso Cárcamo Arce, Fernando Vázquez Muñoz, Cristian Carrasco, todos jefes de Cipolcar de distintas partes del país, todos coinciden en que obviamente no era recomendable mantener a una persona con los antecedentes del imputado Oces Sandoval como miembro de la UIOE. Cuestión que es ratificada por las declaraciones de Rodrigo López Hernández, jefe de la Cipolcar Villarrica, Jonathan Valenzuela Maricoy, jefe de la Cipolcar Antofagasta, Jesús Sáez Silva, jefe de la Cipolcar Valdivia, Soledad Escobar Gajardo, jefe de la Cipolcar Aysén. Todos son contestes en el sentido de que no era recomendable. Cito la declaración de este último. ¿Se busca o existe un perfil determinado para el personal que se desempeña en el área de inteligencia o en la Cipolcar? En primera instancia se debe postular al curso de especialidad en inteligencia y dentro de los requisitos principales es tener una hoja de vida sin sanciones relacionadas con la probidad y estar clasificado en lista 1 de mérito. Luego, una vez que uno queda seleccionado para postular, debe rendir exámenes de conocimientos generales, un test psicológico y una entrevista personal, y después se evalúan todos los antecedentes de los postulantes. Una comisión de oficiales de la Cipolcar decide quiénes quedan en el curso. Respecto a su consulta, de acuerdo a mi experiencia, un oficial con sanciones o problemas de conducta no debería desempeñarse en el área de inteligencia. Cabe hacer presente que esto va a depender del tipo de sanción, ya que las sanciones pueden ser por faltas leves, como por ejemplo llegar atrasado, lo que podría no ser un impedimento para desarrollar en el área de inteligencia. No obstante, en el caso de sanciones graves, como mala conducta o ligadas con la probidad, sería un impedimento para trabajar en el área de inteligencia. Pues bien,
En este mismo informe policial, en el informe número 60, que es el que contiene las conversaciones entre el imputado Leonardo Oces y el imputado Marín Lazo, se hace referencia justamente a esta etapa, en la etapa en que se dicta el autoprocesamiento respecto del imputado Oces Sandoval. 24 de mayo del año 2017. Leonardo Oces, WhatsApp dirigido a el imputado Marín Lazo. Lo que va a solicitar mi defensa es solicitar información a través del fiscal militar a la UIOE y que se solicite asesor jurídico que se pronuncie sobre si el libro de guardia o no, según Jaime, dice que los libros de guardia en inteligencia no están reglamentados. Y en ese sentido estamos bien hasta el momento. Lo importante es que mi general Gutiérrez haga lobby en la Corte y que se responda lo que solicitamos. Y eso derriba todo el proceso. 27 de mayo del año 2017. Leonardo Oces. Hoy, fiscal militar resolvió de aceptar las nuevas diligencias, pero la notificación se realizará igual que el día martes, lo cual ingresaré detenido a segunda con Temuco si lo dispone, quedando en libertad el día jueves de la misma semana. Patricio Marín responde: tranqui, amigo, le avisaré al jefe. Leonardo Oces, recién. Perdón, una corrección, no dice le avisaste al jefe, dice le avisaste al jefe. Le avisaste al jefe, recién. También en la audiencia de formalización respecto a los demás coimputados se debatió latamente acerca de los antecedentes de Alex Smith Leay y el conocimiento que tenían los otros miembros de la UIOE acerca de si reunía o no las características propias para el perfil del cargo, la modificación de este perfil del cargo y lo que se había realizado para aquello. El propio imputado Smith Leay señala en declaración que él ejerce funciones desde el 8 de octubre del año 2017. Él reconoce que fue contratado como ingeniero forestal. Debido al hecho que yo les hacía curso a carabineros y ya me conocían, en enero del 2017 me contacta el capitán Oces y me pide ayuda en un asunto asociado al caso Landerrete. Concurrí a Santiago para apoyar para realizar el peritaje asociado con un comunicado. Unos meses antes yo había conocido al capitán Oces en uno de los tantos cursos que había impartido. Seguramente él se consiguió mi teléfono, me llamó y me solicitó ayuda. Le presté la ayuda y me pidió en forma ad honorem. Sin embargo, al concurrir a Santiago me hicieron firmar un documento asociado a la ley de inteligencia, pero no sé de qué se trata. Mi ayuda se extendió por una semana aproximadamente. Luego de declaración del 27 de junio, ¿qué labores prestó usted durante esa época para la UIOE? Durante esa época me desempeñé ad honorem y mi trabajo decía relación básicamente con la determinación del origen de publicaciones que se adjudicaban a atentados de conflicto mapuche, para lo cual intentaba buscar metadatos de páginas web, fotografías en los códigos fuentes de la misma y también mediante otras aplicaciones como Foca, Exifview, Exifol, entre otras. Se requería un CPR, según los dichos del imputado Marín Lazo, con conocimientos informáticos. Aquí lo que se necesitaba era desarrollar una herramienta que permitía estas interceptaciones. Y el propio imputado Marín Lazo, ¿qué señala con fecha 26 de enero? Señala: tenía un profesor de nombre... Fue en este contexto que en el mes de enero el capitán Leonardo Oces, quien en esa fecha era jefe de análisis de nuestra unidad, me señaló que se encontraba realizando un diplomado en el área de informática, no recuerdo en qué universidad, y que dentro del plan de estudio tenía un profesor de nombre Alex Smith Leay, el cual poseía avanzados conocimientos en área informática y que sería de gran utilidad para nuestras funciones. Por lo anterior, en el mismo mes sostuve una reunión con este profesor, el cual me indicó que mantenía conocimiento en diversos software que podían ayudarnos en nuestras investigaciones y que además estaba dispuesto a trabajar con nosotros, a lo cual accedí. Previa autorización de mi superior, que en esa época era mi coronel Marcelo Toiber, y en conocimiento del fiscal. En principio, entonces, se requería este civil con conocimientos informáticos, ¿no es cierto? Pues bien, documento electrónico de fecha 18 de abril del año 2017. Dirigido del Director Nacional de Inteligencias, Droga e Investigación Criminal para la Dirección de Inteligencia Policial.
señala, en atención a que el postulante propuesto, Alex Guillermo Smith Leay, en el empleo como asesor informático CPR, solo cuenta, conforme al cargo propuesto, con el título de técnico de nivel superior analista programador, el señor director nacional de personal ha otorgado su anuencia para su contratación acorde al título de técnico antes señalado. Luego, documento electrónico del 30 de junio del año 2017, del Departamento de Personal para Juan Fernández, que es la sección CPR. Mediante la presente se remite a esa superioría el documento adjunto y descripción del cargo. Esta es la descripción del cargo que se hace para esta contratación de este CPR. Esto es lo que se pedía formalmente por la UIOE, se requería contratar. Conforme a lo anterior, se solicita, si lo tienen a bien, realizar el cambio de contratación de título de técnico nivel superior de analista programador por el título de profesional de ingeniería en ejecución forestal. Ya no se requería un CPR experto en informática, sino que lo que se estaba requiriendo era un CPR experto en ejecución forestal. ¿Para qué? ¿Qué es lo que decía el perfil del cargo? Apoyar al personal especializado en la confección de, esto es lo que para Carabineros debía hacer el imputado Smith Leay, confección de informes de concurrencia, estudios de seguridad e informes de órdenes de investigar. Eso es lo que tenía que hacer. Cargo que supervisa, según el perfil del cargo, el imputado mayor Patricio Marín Lazo. ¿Qué funciones y tareas, según la descripción del cargo, debía realizar Smith Leay? Redactar asesoría al personal especializado de esta unidad en la redacción de estudios de seguridad, informes de concurrencia, informes de investigación de órdenes judiciales y o instrucciones particulares del Ministerio Público. Revisar informes de investigación, informes de concurrencia, de seguridad donde se utilicen herramientas antes mencionadas. Analizar evidencias lógicas y o físicas de software y hardware, efectuar visitas a terreno, evaluar en caso de docencia, verificar el aprendizaje y logros a obtener, estudiar capacitación permanente y constante de nuevas técnicas y equipamiento y confeccionar informes periciales del área de su competencia. Nada dice, su señoría, nada dice respecto de la elaboración de herramientas informáticas o apoyar a la UIOE desde la perspectiva de elaboración de estas herramientas informáticas. Nada señala el perfil del cargo. Se podrá señalar por parte de la defensa de Marín Lazo, bueno, ¿qué relación tiene Marín Lazo con esto? Declaración de Natalia Elgueta, está mal escrito, es Natalia Elgueta, que es de la sección DHP. DHP es una sigla que utilizan bastante desde asuntos de personal de Carabinero y la sigla significa Declaración Historial Personal. ¿Le llamó a usted la atención algo de ese DHP en particular, de esta Declaración Historial Personal? No, solo recuerdo de que ese me pidieron que se agilizara el informe. Nosotros, por lo general, lo tenemos en el plazo de 60 días. Pero por el volumen en la práctica se demora 4 o 5 meses. Sin embargo, para ese DHP me pidieron canal técnico, lo que significa que debía darle prioridad a su tramitación. ¿Quién le pidió eso? El mayor Marín. Él me llamó por teléfono, solicitando la factibilidad de poder darle prioridad a ese DHP, ya que se requería de manera urgente contratar como asesor para enlabocar Temuco a esa persona, por lo que recuerdo que me dijo que ya estaban en la fecha de efectuar la contratación, de lo contrario perderían el cupo. En este mismo sentido, Marcial Muñoz Montoya, también de la sección de HP, con fecha 10 de agosto del año 2018. ¿Se siguieron los protocolos normales en la realización de este? No, ya que se solicitó confeccionarlo de manera urgente y se solicitó que realizara en forma inmediata. El plazo de respuesta y tramitación completa de este documento fue de 2 días. Recordemos que lo normal son 60 días, incluso por la demora, demoraban 4 meses. Y aquí 2 días. ¿Quién pidió la urgencia? El mayor Marín de la UIOE de la Araucanía. Pues bien, ¿qué fue lo que finalmente se aprobó? Perfil del cargo.
Formación académica, ingeniero de ejecución forestal. Estudios complementarios, no requiere. Competencias requeridas, técnicas o específicas, hace la referencia. Uso de tecnología, como se puede ver, solamente cuestiones básicas. Y en los otros, donde se describen todos los estudios que tiene el imputado Smith Leay, ninguno dice relación con conocimientos informáticos o científicos informáticos o de ingeniería que permitiesen el desarrollo de esta herramienta informática. Ninguno de los que estaban en conocimiento, Carabineros, no solamente la UIOE, sino que también el cuerpo personal, lo cual se corresponde absolutamente con el perfil del cargo, que no iba a decir relación alguna con la intervención en diligencias informáticas. Marcelo Toiber Muñoz está en la foja 22.711. ¿Sí? 22.711. De nada, colega. Declaración prestada por el imputado Patricio Marín Lazo. ¿Es habitual que se desempeñe personal ad honorem en inteligencia? El propio imputado responde, no existen. Y como señalé anteriormente, hay asesores y colaboradores. Esto para justificar que dentro de inteligencia estuviera una persona trabajando ad honorem por meses. ¿Cómo se gestó el ingreso de Smith a la institución? Esto fue a fines de enero y principios del mes de febrero, cuando el capitán Leonardo Oce me señaló a mí y al coronel Toiber que había un profesor que lo había capacitado en área informática, el cual podía cooperarnos en esa área informática. El imputado, como ya hemos visto, tenía conocimientos que podía tener muchos conocimientos acerca de muchas materias, el imputado Smith Leay, pero de informática, no. Veamos las comunicaciones también contenidas en el informe policial número 57, fecha 13 de agosto del año 2018. Leonardo Oces. Lo bueno de esto sería tener al profe contratado. Lo único malo que el profe lo contrataron en la MUNI de Lautaro, pero si existe la posibilidad de contrato acá en Carabineros, el profe renuncia. Patricio Marín, ok. Leonardo Oces renunciaría. Patricio Marín, yo veo ese tema. Patricio Marín, este mismo tema lo podemos vender para contratarlo. Por eso hay que hacer una buena PPT. 10 de mayo del año 2017. Patricio Marín, paloli lo del profe. Leonardo Oces, así es. Esa era la época en que se tiene que solicitar la modificación del perfil. Recordemos, en abril se solicita cierto perfil y luego tiene que ser modificado porque no reunía los requisitos para poder ser contratado como ingeniero informático. 11 de mayo, ojalá se pueda hacer algo, dice Leonardo Oces. El 26 de abril el teniente Silva hizo entrega del oficio remitiendo certificados de estudio, informe curricular y a informe reservado a oficina de partes. Patricio Marín, ¿qué teniente? Y el DHP, Leonardo Oces, el Danilo, cuando fue a Santiago lo entregó. El DHP ahora se llama informe curricular. Patricio Marín, entiendo, se entregó todo en Santiago. Leonardo Oces, sí. Solo falta exámenes médicos que tenía hora hoy, pero la suspendió ya que no tenía dinero y le ofrecieron el nuevo trabajo. 11 de mayo. Leonardo Oces, recién se consultó a la oficina de partes de DHP y señalaron que el informe está en trámite y que se encuentran en los plazos establecidos. Leonardo Oces, CUEC. En definitiva, solo el examen médico está pendiente. Patricio Marín, mi coronel, te pregunto. Sí, mayor, recién. Y le señala esto, y me ordenó que verificara qué pasa con los documentos. Y se consultó a Santiago respondiendo que los documentos están en trámite, no los han enviado a P5. Estoy tratando de convencerlo al profe, Alex Smith. Patricio Marín, ok, voy a llamar a DHP. Se habría gestionado entonces esta contratación y esta gestión, no en el tiempo normal, sino que únicamente en 2 días. Eso en cuanto a la forma de organización. Eso en cuanto a esta jerarquía y este poder que tenía Patricio Marín para llegar directamente, no solamente al director general de inteligencia, sino que también poder utilizar sus redes de contactos en las unidades de selección de personal, con fiscales, para efectivamente poder lograr el fin común, el objetivo común de esta asociación ilícita.
¿Cuál era el fin común de esta asociación ilícita? Doctrinariamente, el objetivo de una asociación ilícita debe de ser la comisión de ilícitos. El Código Penal exige que se trata de delitos y que deben de afectar la orden social, las buenas costumbres, la persona o la propiedad. Debe existir este dolo de asociarse y pertenecer a esta asociación. La finalidad de la asociación era, en este caso, para cometer de manera permanente, indefinida y sistemática en el tiempo diversos ilícitos de obstrucción en la investigación, falsificación de documentos públicos y en general delitos que afectan al orden social, la recta administración de justicia, la fe pública y además delitos que afectaron a la libertad ambulatoria de personas. Los imputados, todos los 4, desvinculándose de los objetivos institucionales, evitando los controles internos y externos, lograron estructurar y organizar el trabajo de los equipos bajo su dependencia y otros vinculados también a esta asociación y en general a esta asociación ilícita, para poder elaborar estos informes policiales falsos, luego poder obtener las órdenes de detención, de incautación y poder manipular evidencia. ¿Con el objeto de qué? De obtener estos informes periciales que vengan a dar validez a estos informes de liberación previamente y falsamente redactados de manera tal de darle veracidad a esta supuesta herramienta informática. Respecto de la herramienta informática, capaz de interceptar estas comunicaciones, es necesario hacer una explicación en cuanto a cómo se crea, cómo se habría creado, cómo supuestamente funcionaba y cómo realmente funcionaba. El fiscal Luis Arroyo Palma, con fecha 30 de enero del año 2018, declara que efectivamente cabe hacer presente que este técnico había acompañado en una oportunidad al mayor Marín y al capitán Oces para mostrarme el resultado de una diligencia donde había descubierto la IP desde la cual se había enviado un comunicado público adjudicándose el atentado incendiario a Transportes Cavalieri. Y en esa oportunidad le solicité un informe policial con el resultado de esta diligencia para realizar medidas intrusivas, el cual nunca fue entregado. Debo agregar que el mayor Marín igualmente me consultó si estas interceptaciones por WhatsApp la autorizaban los tribunales, ante lo cual le respondí que sí, pero debían cumplirse los mismos requisitos que para la interceptación telefónica, emitiendo un informe policial con los antecedentes que justificaran la medida. Dentro de los primeros días de agosto, en unas reiteradas reuniones y conversaciones con el mayor Marín, me comentó que van a intentar por la ley de inteligencia interceptar a los blancos que tenían en sus investigaciones, lo que atribuía a las trabas que yo mismo les había hecho saber a raíz de la información sin sustento que pretendían entregarme con cierta regularidad, refiriéndose siempre a fuentes abiertas, fuentes cerradas, personas que no quisieron identificarse, que como medios de prueba no pueden utilizarse en el proceso penal. Con esto queda demostrado que el imputado Marín Lazo, por la posición y por la vinculación estrecha que mantenía con el fiscal Luis Arroyo Palma, lo que hace justamente es tratar de dar cierta veracidad, fuerza veracidad a esta herramienta informática que en principio estaban desarrollando. En este mismo sentido, el fiscal Carlos Conejos Martínez señala, Leonardo Oces, una persona que era llamada por todas como el profesor, pero a quien yo había previamente conocido meses atrás en mi calidad de abogado asistente de la FIAC, cuando me fue presentado por el mayor Marín como un profesional civil del área de informática que sería contratado por Carabineros para prestar ayuda a la UIOE. Por lo tanto, al verlo, supe inmediatamente que se trataba de la misma persona. En este mismo sentido, el imputado Blue Rodríguez, en cuanto a cómo se habría enterado de, según sus dichos, de la herramienta informática, y señala, en el mes de agosto, el mismo coronel Toiber y el mayor Marín me informaron telefónicamente que ya estaba dando resultados la aplicación creada. El funcionamiento era que a través del email, del teléfono y el correo electrónico asociado. ¿Vio usted en algún momento cómo operaba la herramienta? No, yo solo vi los resultados impresos y en alguna oportunidad Marín me envió una captura de pantalla de diálogos rescatados relacionados con la operación antes. Respecto a los resultados que me entregaba impreso con el Toiber, me decían, bueno, ahí continúa a propósito de los reportes. Señoría,
La génesis de esta herramienta informática es que efectivamente, como lo señalamos en un comienzo de la audiencia, estaban escasos carabineros de éxito investigativo y se requería algo más, ¿no es cierto? Entonces, en conocimiento que esta persona no reunía los conocimientos técnicos, supuestamente se iba a elaborar una herramienta informática. Además de todo lo que efectuó el imputado Marín Lasso respecto de Antorcha, existe otro aspecto que fue latamente discutido en la audiencia de formalización anterior, que es la adquisición de la herramienta de extracción forense Oxygen. Esta herramienta de extracción forense, asimilable a UFED, es una herramienta que fue comprada por la UIOE, gestionada la compra por el imputado Marín Lasso. ¿Para qué una unidad de inteligencia requería una herramienta de extracción de información respecto de teléfonos celulares? Si, por orgánica de Carabineros, el encargado de efectuar las pericias a teléfono es otro organismo distinto que es la OCAR, que eso también lo veremos en su oportunidad. Lo que se hace con esto es dotar de seriedad esta actividad y además permitía que con la posterior manipulación a los teléfonos poder extraer esa información ya previamente manipulada y finalmente tratar de arrojar que esos mensajes fueron efectivamente extraídos desde el teléfono en particular. Pues bien, ¿qué es lo que señala el propio imputado Marín Lasso al respecto? Personalmente me tocó comprar el equipo Oxygen y esto se generó aproximadamente en el mes de agosto o septiembre del año 2017. Justo días antes de la operación Huracán. No recuerdo la fecha exacta, ya que el CPR Alex Smith comenzó a trabajar con nosotros, nos propuso a mí y al coronel Toiber comprar este equipo. En cuanto a las cotizaciones, reconoce que fueron enviadas a su correo Patricio Marín Lasso. Luego señala, el valor era de 20 millones. Le informé el valor al coronel Toiber, quien a su vez se contactó con el general Blue para conseguirse el dinero. Posteriormente, el general Blue me llamó para realizarme preguntas del equipo que se requería comprar, ante lo cual le di la misma explicación que me había proporcionado el CPR Smith, y me dijo que lo iba a evaluar. Posteriormente, no recuerdo si fue el mismo día, se comunicó conmigo el general director Bruno Villalobos, a quien le entregué la misma información que el general Blue, ante lo cual me señaló que fuera a Santiago a buscar el dinero. Por lo anterior, no recuerdo la fecha exacta, fui personalmente a la oficina del director general Villalobos, ubicada en Pase Bulnes, en la comuna de Santiago, y por mano me entregó 20 millones aproximadamente. Firmó un acta, etc. En el mismo sentido, la declaración del imputado Blue Rodríguez. En la declaración de Gonzalo Paredes Quesada, ¿quién es Gonzalo Paredes Quesada? Es el representante legal de XmartLab, entidad que a su vez es el representante comercial de Oxygen en Chile. Efectivamente, también él señala que la cotización fue enviada a patriciomarinlazo17@gmail.com. Señala que nadie de la empresa conocía a este Patricio Marín, que los contactos fueron telefónicamente, las consultas técnicas, manifestó estar interesado. ¿Y cómo fue? Efectivamente, el 31 de agosto le informa que efectivamente va a adquirir el medio. El 1 de septiembre llega a oficinas y en una maleta, en un maletín, que contiene dinero en efectivo, le entrega los 20 millones de pesos. Hasta ahí, su señoría, podríamos hacer nada relevante, ¿no? El tema es que por instrucción de Marín Lasso, solicita que emitamos un certificado de sesión de entrenamiento inicial en base a lo expuesto en la inducción, señalando que los funcionarios que participaron fueron Héctor Raúl Olave Vegas, Alex Guillermo Smith Leay, Leonardo Marcelo Ose Sandoval, Marcos Rodrigo Sangüesa Córdoba, Marvin Alan Marín Malueta. Declaración judicial de Olave Vega, dice ahí, pero es Olave Venega. Él señala que nunca fue objeto de ninguna capacitación. Alex Smith Leay señala lo mismo. Leonardo Ose, sin embargo, en su declaración señala que vinieron de Santiago. Aquí lo que sucedió fue que, según los propios dichos de Paredes Quesada, quien dio la instrucción y el listado
de quienes tenían que tener esta certificación sin curso alguno, sin ningún curso de capacitación para el uso de la herramienta, fue Patricio Marín Lazo. Patricio Marín Lazo fue quien seleccionó quiénes debían de constar formalmente con esta capacitación, aun cuando los hechos no recibieran ningún tipo de capacitación acerca del uso de esta herramienta informática Oxygen. De la guía de despacho, dando fe, el depósito en efectivo, de todo lo ya previamente señalado. Y ahí está el certificado. No se puede ver bien, pero efectivamente se certifica que los funcionarios han recibido el entrenamiento inicial para operar el sistema Oxygen Forcinet Detective. Héctor Raúl Olave Vega, Alex Guillermo Smith Leay, Leonardo Marcelo Ose Sandoval, Marcos Rodrigo Sangüesa Córdoba, Marvin Alan Marín Maluenda. Todos imputados por los hechos por los cuales fue formalizado el imputado Marín Lazo. Capacitación que no se realizó. Pues bien, otro aspecto que justamente da el objetivo común, cuál era el poder intervenir en ciertas investigaciones, dice relación con el rol justamente que cumplía, como ya lo hemos señalado, de Marín Lazo, que era una especie como de gerente general de esta asociación ilícita. Hacía como las interlocuciones y era el que tenía estas relaciones no solamente con fiscales, sino que con distintas dependencias dentro de otros organismos de carabineros, pero además permitió la participación de esta asociación ilícita en investigaciones distintas y en otras regiones, distintas a la 9ª región. En causa rol 256 del año 2017 de la Fiscalía Militar de Iquique, se investiga el hurto de un número elevado de armamento desde la unidad fiscalizadora de dicha ciudad. A propósito de dicho robo, es que se inicia esta investigación y es informado el imputado Blue Rodríguez por Hardy Mancilla. ¿Quién es Hardy Mancilla? Hardy Mancilla era a esa fecha jefe de la Cipolcar de Iquique, quien ayudaba al fiscal militar en la realización de ciertas diligencias propias de esta causa que conocía la Fiscalía Militar. Él señala que le informa al imputado Blue Rodríguez sobre la existencia de estos hechos. Esta declaración es del 14 de marzo del año 2018. Y señala que por instrucción de Blue Rodríguez se tenía que poner en contacto con funcionarios de la UIOE, que ellos tenían una herramienta informática que les permitiría aclarar estos hechos, porque habían transcurrido algunos meses y esa investigación no tenía éxitos y poder determinar quiénes eran efectivamente o prueba concreta sobre los sospechosos en esa causa. ¿Con quién toma contacto Hardy Mancilla Cárcamo, jefe de la Cipolcar Iquique? Con el imputado Marín Lazo. Es el imputado Marín Lazo quien efectivamente le da las instrucciones, como lo señala su declaración, de cómo gestar la interceptación, obtener la autorización por parte del fiscal militar, y efectivamente es él quien gestiona no solamente la redacción de informes falsos, sino que además el día de las detenciones y las incautaciones viajan por instrucción de Marín Lazo, Leonardo Oces y Smith Leay a la ciudad de Iquique. Y ellos llevan la evidencia a la ciudad de Temuco. UIOE Temuco respecto de hechos que sucedieron en Iquique. ¿Qué señala Hardy Mancilla en su declaración del 9 de octubre del año 2018? Respecto de la información que usted envía por WhatsApp a Gonzalo Blue, cuando le informa el robo de las armas, ¿qué información le envió? Le envié 2 mensajes, uno dándole cuenta del hecho y el otro más amplio donde yo ya especificaba de que se trataba de un hurto de armas. Lo hace de manera directa o a través de un grupo de WhatsApp directamente a él. El señor Blue le respondió en el momento o al día siguiente, creo que fue en el momento, ya que me dijo que confeccionara un memorando y yo fui a confeccionarlo esa misma madrugada y lo envié cerca de las 4 horas. La instrucción que le dio Blue fue ponerse en contacto con la UIOE o con Toiber. Toiber era el jefe de la UIOE Araucanía.
Eso fue al día siguiente, no en el momento que le di cuenta del hecho. Primero me lo escribió por WhatsApp, señalando que se pidiera medidas intensivas, esa es la expresión que utiliza, para los teléfonos, y luego que tomara contacto con personal de la UIOE Araucanía. Cuando el mayor Marín le señaló que se podía interceptar WhatsApp, ¿qué le señaló de la herramienta informática? Me dijo si sabía de la operación Huracán. Yo le respondí que sí. Y me dijo que contaban con una tecnología para interceptar mensajes de WhatsApp, pero no me dijo cómo lo hacían. Esta conversación fue a través de WhatsApp. ¿Con esa información se solicitó la interceptación? Sí. A los días siguientes no recuerdo si fue Patricio Marín o Leonardo Oces, ya que yo solo hablaba con ellos dos. Me requirieron los correos electrónicos de las personas, por lo cual le solicité al fiscal militar que le solicitara los correos cuando los entrevistara. Él se los pidió y no recuerdo si él me los dio, los de todos, o nosotros previamente contábamos con alguno y yo le complementé la información ya que se la envía a Patricio Marín. Luego Marín me dijo que tomara contacto con Oces ya que él veía lo de las interceptaciones. ¿Por qué usted se puso en contacto con Oces? Porque Patricio Marín me dijo que me comunicara con él, ya que él veía el asunto de las interceptaciones. El día 10 de noviembre, ¿a qué hora le enviaron la información? Que fue el primero de los documentos falsos que se habría enviado en esa investigación. En la tarde, por lo que recuerdo. ¿Le entregó usted la información al fiscal militar? No, ya que Oces me dijo que esperara y que se le entregara la información de manera oficial. ¿Tomó usted contacto con Marcelo Toiber? Sí. Patricio Marín me llamó el 1 o 2 de noviembre y me preguntó si yo había hablado con Toiber. Entonces lo llamé. Previamente solo había hablado con Marín. Es decir, la UIOE Araucanía estaba interviniendo en una investigación de Iquique sin la autorización formal del superior de esta UIOE. Bastaba, al parecer, la autorización de Patricio Marín para la intervención y la utilización del uso de esta herramienta, supuesta herramienta informática. Alfredo Jaramillo Carrasco, ¿quién era? Era a esa época miembro de la Cipolcar Iquique, hoy actualmente jefe de la Cipolcar en Iquique, que también participó en varias diligencias en esta investigación. Efectivamente señala que quien dijo la orden de que ellos vinieran a Iquique, por lo que conversamos con el mayor Mancilla, fue el general Blue quien los envió a Iquique. ¿Sabe usted con quién de Temuco mantenía el contacto el mayor Mancilla? Sí, con Patricio Marín. Siempre, su señoría, pasándose los altos mandos y la relación directa era entre Blue, Marín y Oces. En cuanto a los informes de liberación, esta asociación ilícita se conformó para falsificar, dentro de una serie de cosas, informes de liberación. Informes de liberación que tenía que suscribir el encargado de hacerlo, que era el imputado Blue Rodríguez. Pero para hacerlo necesitaba efectivamente que el imputado Marín Lasso diera las instrucciones de qué se tenía que incluir en el informe de liberación, los corrigiera. De esta manera se incluiría en el informe de liberación aquello que la asociación ilícita requería que fuera contenido en el mismo. De hecho, Patricio Marín Lasso, ¿qué señala? Luego que pasaba por mi revisión y se corregían los errores de forma, esa es la versión que da el imputado, que él corregía los errores de forma, el oficio era entregado por mí o por el mismo oficial que lo había confeccionado el coronel Toiber, quien realizaba una nueva revisión y una vez que estuviera sin errores, ordenaba que algún oficial de la misma UIOE llevara por mano este documento al director nacional de inteligencia, Gonzalo Blue Rodríguez. Finalmente, y respecto a este punto que guarda relación con los oficios de liberación y solicitud de interceptaciones, quiero señalar que todos estos documentos serán visados y autorizados en primera instancia por el general Toiber y luego por el general Blue. ¿Qué es lo que hace Patricio Marín? Es absolutamente desligarse cualquier tipo de responsabilidad. Sin embargo, ¿qué señalan los demás testigos en este aspecto? Veamos la declaración de Marcelo Toiber Muñoz de fecha 1 de febrero del año 2018. Dicho oficio fue resuelto de la proforma obtenida de la forma que ya se explicó, esto es, del teléfono debidamente interceptado a la señorita Mónica Palma a través de la aplicación creada por el CPR Alex Smith, estos reportes levantados en la Oficina de Análisis Forense, levantados por el cabo Lade a cargo del capitán Oces y entregados posteriormente a la Oficina de Análisis, donde el capitán Pérez o el teniente Silva trabajaron en la proforma y se lo entregaron al jefe operativo mayor Marín, que luego revisarlo me lo hace llegar para mi respectiva revisión. Respecto a este documento, yo hice una corrección formal del mismo, no tuve el reporte original a la vista.
Pérez Mancilla, quien redactó efectivamente el proforma. En relación a los informes proforma de liberación de información, ¿cómo hacía usted los oficios y en qué consistían? En primera instancia, se me encomendaba la misión de confeccionar el informe por parte de mi mayor Marín Lazo, quien me entregaba los lineamientos generales y a la vez disponía que el capitán Ose Sandoval me entregara los reportes de las conversaciones de aplicaciones de mensajería instantánea, tales como WhatsApp o Telegram, de las cuales desconozco cómo eran interceptadas. Luego, agregar que el capitán Oces, al momento de entregarme esta información, me adjuntaba las respectivas órdenes judiciales y me permitían dichas interceptaciones. Importante señalar que mi mayor Marín Lazo me exponía que consignara lo más relevante interés investigativo, señalándome expresamente en reuniones de trabajo qué cosas consignar de los reportes para el informe que se pretendía liberar, aunque también habían casos en que el mayor Marín le ordenaba al capitán Oces los reportes ya filtrados. ¿En qué formato recibía usted los reportes? Yo los recibía por parte de Ose Sandoval, los reportes impresos, o digital en formato Word. Permanencia en el tiempo. Este grupo de sujetos que debe organizarse a efecto de delinquir, se requiere por doctrina que esta proyección tenga una duración en el tiempo. Según los hechos de la formalización, esta asociación ilícita se conforma en enero del año 2017 y se prolonga hasta principios del año 2018. Todos a su época se desempeñaban en servicios de inteligencia con la salvedad del CPR Smith, que en un principio era un civil ad honorem en el seno de una unidad de inteligencia. Tienen participación en común en una serie de ilícitos que acontecen, el primero de ellos desde agosto del año 2017 en adelante. ¿Qué es lo que hace el imputado Marín Lazo? Dota de secreto al trabajo de la Oficina de Análisis Forense y evita que se obtenga la información de Smith. Son contestes en declarar lo anterior. Miembros de la UIOE, Cheri Illanes Acuña, Emilio Gutiérrez Monsalves, Luis Aravena Vidal, Bruno Miranda, Nicolás Vidal Campos y el propio Alex Smith Leay. Cheri Illanes Acuña, que señala que efectivamente la oficina informática se encontraba en el segundo piso del cuartel, al lado de la oficina de análisis, ignora qué hacían, ya que estaba prohibido el ingreso a esta por orden verbal de Ose, la que fue complementada por Patricio Marín. Emilio Gutiérrez Monsalve no sabía la existencia de la oficina informática forense, ya que Ose, Smith y Olave mantenían una oficina, pero desconocía qué hacían en ella. Estamos hablando de un miembro de la unidad operativa, desconocía qué se hacía dentro de esta oficina informática forense y desconocía qué se llamaba como tal. Bruno Miranda, el ingreso a la oficina informática forense era restringido. Pero recordemos la versión de Patricio Marín Lazo. Patricio Marín Lazo señala que él prohíbe y reconoce que prohíbe el contacto con el CPR Smith y señala que era porque, según el CPR Smith, lo molestaban para labores privadas de los miembros de la UIOE. Pues bien, el propio Smith, ¿qué señala? El propio Smith señala en declaración del 27 de junio del año 2018, quienes tienen acceso a la misma, en principio solo teníamos acceso los que integrábamos la oficina, esto es, Oces, Olave y yo. Adicionalmente podían acceder nuestros superiores inmediatos, Marín, Capitán Pérez y Toiber. En alguna oportunidad también concurrieron a dicha oficina, teniendo acceso a la misma, los generales Blue, Villalobos y González. Este último está en Santiago en la actualidad. En otras ocasiones ingresó el fiscal Arroyo y era cercano al mayor Marín. ¿Por qué era restringido el acceso? El acceso era restringido porque no se podía saber lo que hacíamos. Ignoro la razón de tal medida, la que fue adoptada por el mayor Marín. ¿Qué funcionarios tenían acceso a usted? Los únicos que tenían autorización para conversar conmigo eran los oficiales y Olave. ¿Por qué estaba restringido el acceso a usted? La jefatura no quería que se supiera que se utilizaban herramientas que también son usadas por delincuentes,
pero en nuestro caso, bajo la ley de inteligencia. Esta justificación que da Marín Lazo en cuanto a que era para evitar que fuera el propio, a requerimiento del propio Smith Leá y que lo molestaran, pierde toda validez, además de las propias declaraciones de otros miembros de la UIOE. La instrucción fue del propio Marín Lazo, que no supieran lo que estaba sucediendo en esta oficina de análisis. Existe también en el mes de febrero del año 2018 un programa de televisión de Canal 13, quien en la ciudad de Santiago, en dependencias de ESCAR, se iba a realizar una supuesta demostración de la funcionalidad de Antorcha. ¿Quién gestionó este programa? Declaración de Camilo Vilches, teniente de Carabineros, de fecha 16 de febrero del año 2018. A su pregunta: el 11 de febrero del año 2018 me encontraba como oficial de ronda en la Escuela de Carabineros y en esa circunstancia, aproximadamente a las 10:30, se presentó el mayor Marín. El teniente Carlos Gaete se comunicó conmigo indicándome que afuera del casino oficial se encontraba el mayor Marín, quien solicitaba usar una dependencia del casino. Yo me presenté con el mayor, quien me comentó que se encontraba con unas personas, alguno de ellos periodista, quien me señaló que necesitaba un lugar donde trabajar con un computador, por lo cual necesitaba una conexión eléctrica. Juan Pablo Díaz Albornoz, mayor de Carabineros, quien señala su pregunta: yo me encontraba este fin de semana como oficial jefe de servicio en la Escuela de Carabineros. El 11 de febrero del año 2018 me informaron telefónicamente el oficial de ronda que se encontraba el mayor Marín, de Dipolcar, en la guardia de la escuela solicitando alguna dependencia para trabajar. A su pregunta, solo se me informó que el mayor Marín requería esa dependencia, no me dieron detalles. El día de ayer yo me informé que el mayor Marín había concurrido con más personas. Con la constancia del teniente Camilo Vilches supe que eran 6, eran civiles, desconozco la identidad. De regreso el mayor Marín. No se me informó en este grupo, ignoro si concurrió el capitán Oces. Rodrigo Espinosa. Ese mismo día el mayor Juan Pablo Díaz recibió la solicitud del mayor Marín. El mayor Díaz me señaló que los asistentes a la reunión fueron civiles, como 6 personas, entre ellos una mujer. También en este mismo sentido la declaración de Caterina Pérez Flores, quien señala: de esta situación el general inspector Blue Rodríguez tenía conocimiento, no lo sé, pero supongo sí, ya que por lo que recuerdo el día de las grabaciones el general Blue se encontraba en dependencia de la Dipolcar. Esto lo deduzco, ya que el mayor Marín se fue a presentar, debe ser, a su oficina. Y también otro aspecto bastante debatido respecto a la declaración pública del imputado Blue Rodríguez, el cual también le daba veracidad a esta herramienta informática, a las labores efectuadas por Carabineros, y como también quien se encontraba en la ciudad de Santiago acompañando al imputado Blue Rodríguez era el imputado Marín Lazo. Estas declaraciones están también Pedro Lazaeta Paredes, periodista, Juan Egaña Barahona, Juan Gutiérrez Silva, general de justicia, Sergio Telchi Silva, jefe de la OCAR, Jaime Guerrero Norambuena, capitán de justicia, y Alex Chaván Espinosa, que señalan: el 25 de enero del año 2018, siendo las 23 horas, en circunstancia que me encontraba en mi oficina, ubicada en calle Mulnes, número 80, departamento 94, recibí un llamado telefónico de parte de Pedro Lazaeta, quien por instrucción del general director de la época, Bruno Villalobos, me solicitó que concurriera al casino oficiales. Es así como me presenté al lugar a las 23:30, ingresé a unos salones y allí había una mesa de trabajo, la que estaba compuesta por el general director Villalobos, el director nacional de inteligencia Blue Rodríguez, el general de justicia Carlos Gutiérrez, el jefe de la OCAR Coronel Telchi, el mayor Patricio Marín, un abogado civil y otras personas más. Hago presente que en ese momento las únicas personas desconocidas para mí eran el abogado de justicia y el mayor Marín. La declaración Miguel Ramírez también en este sentido. Su señoría, con estos antecedentes ha quedado demostrado que a la fecha de hoy, con los antecedentes y la investigación en curso aún, se ha acreditado con el estándar de una audiencia de formalización los hechos de la letra, los antecedentes de la letra A del artículo 140 y la participación y los antecedentes que existen para acreditar cada uno de los elementos del artículo 140 que exige la letra B del mismo cuerpo legal. Eso es todo respecto del hecho 1. Ahora pasaríamos al hecho 2, que es más extenso, por lo que solicito un...
Tengo una petición previa antes del receso, es muy breve, respecto de esta presentación que ha sido exhibida y que forma parte, entiendo ahora, de la carpeta de investigación, como tiene declaraciones y como lo dice Valer también a través de una cautela de garantía en su oportunidad, y este tribunal accedió a dicha petición. Yo le solicito a su señoría que ordene al Ministerio Público a entregarme este antecedente, porque tiene declaraciones y antecedentes que tengo que corroborar si realmente están en el contexto y si realmente tienen que ver y dicen lo que se viene en la carpeta de investigación. Es una cuestión que ya está zanjada por este tribunal. Este tribunal ordenó que se me entregara el PPT y es lo mismo que le pido a su señoría, que si es voluntariamente, si voluntaria sería ideal, pero si eso no acontece, le ruego a este tribunal que me entreguen el PPT por parte del Ministerio Público. Su señoría... No recuerdo qué pasó con la famosa presentación la vez anterior. La verdad es que así como que la cuestión está zanjada, recordemos que en la audiencia de formalización se solicitó, a lo cual entendemos que forma parte de los antecedentes de investigación lo contenido acá. Esto no forma parte de la investigación en sí. ¿Se le facilitaron a las defensas o no? Respecto de las presentaciones de la audiencia anterior, sí, la defensa del imputado Marín Lazo lo solicitó. Las presentaciones del PowerPoint. ¿Eso no se entregó? No, magistrado, le aclaro. En la audiencia de formalización no se accedió. Luego, por cautela y garantía, la defensa del imputado Marín Lazo solicita la entrega, ante lo cual el tribunal accede a dicha cautela y nos ordena a nosotros entregarle copia de las presentaciones. No, fue otra magistrado en una audiencia de cautela y garantía. En la audiencia de formalización usted resolvió lo contrario, que el mismo parecer nuestro, que forma parte de los antecedentes, lo contenido en la presentación. Es como que yo le entregue mi libreta de apunte, o usted su libreta de apunte a la defensa. Su señoría lo ordena, haremos que se... Voy a resolverlo después de esto, porque en definitiva ya también hay un precedente en el mismo sentido. Así que lo voy a resolver. Sí, buena precisión. Sí. Su señoría, solo para efectos de que constancia, también voy a adherir a la petición formulada por el colega Jara en el sentido de que hay hechos que involucran a mi representado que han sido referidos en la exposición que no ha sido exhibida. En los mismos términos, señoría, agregando que hay antecedentes nuevos que no fueron contenidos de la formalización efectuada a mi representado y son hechos nuevos que se han agregado principalmente lo que se relaciona con Iquique. Por lo tanto, también te queremos solicitar copia. Magistrado, ¿me permite? En primer lugar, tengo entendido que tanto la defensa del imputado Luis Rodríguez como el imputado César Sandoval no son intervinientes en esta audiencia de formalización, sin perjuicio que lo puedan pedir por escrito o en una audiencia de cautela de garantía o al término de esta audiencia. Eso en primer término de manera formal. Lo segundo, en cuanto a las aseveraciones que había un hecho nuevo, no hay un hecho nuevo, son todos los antecedentes. Es la forma de exponerlo que son diferentes a la vez anterior, así lo entiendo yo. Bueno. Que tienen hicieron hincapié en unos puntos distintos, por lo menos en mi apreciación que tengo, nada más que eso. Sí, absolutamente. A las cuales la defensa tiene acceso. Por supuesto. Ya, después vamos a ver ese punto, cuando concluyamos. Por ahora, entonces, para que tengamos suficiente tiempo para ir y tomar un café y que nos atiendan a todos, ¿sí? Señoría, lo voy a ver... debiera fijar un tiempo prudente para los efectos del break, no sé. Así eso iba a fijar yo justamente ahora. Y no más allá, para los efectos de darle más continuidad a la audiencia. En verdad, en 15 minutos, la vez anterior no alcanzamos a llegar, pero en 25 minutos para comenzar. No, 25 minutos. La vez anterior nunca alcanzamos a llegar en 15 minutos para ir al baño y tomarnos un café. 20 minutos, 25 minutos. 25 minutos, gracias, señoría. Sí, 25 minutos, porque son 10 minutos cada hora y media y nosotros ya llevamos como 2. Así que 25 minutos.